Muy buenas noches, bienvenidos a Tolerancia Cero acá en CNN Chile y todas sus plataformas. Después de una semana marcada por las esquirlas del escándalo de Democracia Viva y que golpearon con particular crudeza a Revolución Democrática, rebrota el debate por dos reformas que parecen estancadas: la tributaria o pacto fiscal y la de pensiones. Por efecto de la contingencia, la discusión tiene ahora una nueva prioridad: cautelar en extremo la eficiencia en el manejo de los recursos públicos. La semana que viene se prevén trámites legislativos y reuniones de alto nivel entre el gobierno, partidos políticos y también empresarios, que podrían sincerar la factibilidad de llegar a puerto con estas iniciativas. Desafío de marca mayor para el segundo semestre que queremos analizar en conjunto con dos referentes de la política y la economía: el senador José Miguel Insulza y el empresario y presidente de Pivotes, Bernardo Larraín Mate. Razones sobran para el análisis. Parte ahora Tolerancia Cero. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Daniel, Carolina. Muy buenas noches. Buenas noches. Bernardo. Carola tenía muchas ganas de partir. Sí, porque vamos a estar conversando de cuestiones que son importantes, que de hecho en calidad de ministro protagonizó José Miguel Insulza en momentos de escándalos de corrupción, de crisis política. Vamos a refrescar un poco lo que fue ese acuerdo fundamental del 2003 que usted encabezó con Pablo Longueira, y también vamos a hablar contigo en tu ex calidad, Bernardo, o sea, en tu calidad de expresidente de la SOFOFA y de empresario, y desde Pivotes de esta iniciativa de norma de ley que se ha ingresado. Pero quisiera que partiéramos con el pacto fiscal. ¿Qué posibilidades ven ustedes de que se avance esta semana? Usted como hombre de gobierno y senador de la Comisión de Hacienda, y ya lo decíamos en tu calidad de ex dirigente gremial empresarial, Bernardo. Empezamos con usted, José Miguel. Bueno, yo soy pesimista. Creo que no hay mucha disposición al pacto fiscal. Creo que fue una buena idea. Yo creo que superaba de alguna manera el problema de que fuera solamente una reforma tributaria para recaudar impuestos, sino un cierto acuerdo también sobre qué es lo que se iba a hacer con ese dinero. Y yo entendía que se estaba avanzando. Bueno, un poquito de manera un poquito escéptica, pero me gustó la idea del pacto fiscal a mí. Entonces, la idea es que, repito, es decir, vamos a recaudar tanto y lo vamos a usar en esto, que va a ir a general, por cierto. Pero creo que ya el anuncio de algunas personas, que tú mismo que están acá y otros, de que no hay disposición a eso, que no hay disposición a ningún componente tributario, una disposición a cobrar más impuestos. Eso creo que nos lleva a pensar que mejor, porque esto hay que hacerlo, no olvidemos, por 2/3 en el Senado, ¿no? Hay que tomar un voto en el Senado que repare aquí el rechazo de la Cámara de Diputados, y eso supone un voto bastante alto. ¿La da por perdida? No, pues mira, no quiero darla nunca, no hay que dar nunca nada por perdido, no hay que dar nunca nada por hecho ni por perdido. Pero yo soy pesimista, lo digo francamente, creo que vamos a tener que esperar hasta marzo del próximo año. Bernardo. Yo creo que está en manos del gobierno reactivar la discusión. ¿Por qué lo digo? Porque el gobierno lo que hizo fue cambiar, por así decirlo, el título de la canción. Hablaba de reforma tributaria y de pronto empezó a hablar de pacto fiscal, después de que se rechazó la reforma tributaria en la Cámara de Diputados. Bueno, ese concepto hay que nutrirlo de contenidos, que tiene dos patas que no tenía la reforma tributaria. Una es la modernización del Estado y segundo son los incentivos a la inversión. Entonces aquí no se está descartando el pacto fiscal. Yo no interpreto así las entrevistas y los llamados que han hecho los dirigentes gremiales empresariales, sino que se está diciendo, bueno, si vamos a hablar de pacto fiscal, pongámosle letra a la música. Ya, pero da la impresión de que nunca es un buen momento para los empresarios para hablar de una reforma tributaria que llegue más recursos del Estado. Y basta recordar que después del estallido hubo declaraciones y compromisos de parte del mundo empresarial de que se podía hacer algo más. Hoy eso parece haberse desvanecido. Y no se pueden allegar todos los recursos necesarios solamente con el crecimiento. Si la discusión es solo reforma tributaria, hay que recordar que en los últimos 10 años hemos tenido 9 reformas tributarias, incluyendo la última, que es el royalty minero, que se aprobó. Si uno piensa en esas 9 reformas tributarias, ninguna ha recaudado lo que se esperaba recaudar. Primero, han afectado el crecimiento. Segundo, y muchos de las necesidades sociales que supuestamente esa reforma tributaria iba a resolver, a tal punto que el presidente en su discurso de la cuenta pública condiciona de enfrentar muchos desafíos sociales a la reforma tributaria. Bueno, yo creo que los chilenos ya
ya saben que por la reforma tributaria no necesariamente implica automáticamente enfrentar problemas sociales. Las listas de espera siguen en circunstancias que el año 2014 se aprobó una reforma tributaria que supuestamente iba a resolver las listas de espera. Por lo tanto, por eso es tan relevante el primer pilar, modernizar el Estado, porque finalmente los recursos llegan a un Estado. Si ese Estado no actúa con eficacia y eficiencia, que yo creo que a esta altura es un imperativo ético, pero no se van a resolver los problemas sociales. El ministro Marcel ha sido claro en que ese pacto puede y debe tener y contener todas esas medidas de mejor gasto, y de hecho lo dijo, que él y la subsecretaria son de las personas que más han estudiado en Chile cómo se gasta en el Estado, cómo modernizar el Estado, es su tema, ¿no? Y además hay personas desde sectores que son cercanos al empresariado, estoy pensando en Ignacio Briones, por ejemplo, que dice hoy día, bueno, hace tiempo que vengo diciendo, este sería un pacto fiscal posible, publica hoy día una columna en La Tercera muy interesante en que dice, tenemos un 5% de brecha con la OCDE respecto de la recaudación tributaria sobre el PIB, hagamos algo que incluya crecimiento y pacto fiscal, y encuentra que da varias recetas de lo que usted dice, y también personas que últimamente los empresarios y la derecha escucha mucho, como el presidente Lago, hizo una columna diciendo lo mismo, que era un error negarse a un pacto fiscal. Por dos razones. Uno, porque había que darle estabilidad al sistema ahora, y eso era un imperativo justamente para tener mayor crecimiento, y por el nivel de endeudamiento del Estado, que evidentemente está en un nivel altísimo, no visto desde el 90 en adelante. Y para agregar, Andrés Velasco hoy día en Influyentes también dijo lo mismo, que le parecía un error completo a los empresarios no sentarse a un pacto fiscal, y que desde luego el crecimiento, como lo que dicen, no, el crecimiento va a dotar de mayores ingresos, no era una receta, y Andrés Velasco... Yo comparto plenamente, Paula, la necesidad de un pacto fiscal, comparto plenamente que el momento es ahora, este año. Creo que haberle puesto el plazo de julio le puso un disparo al ala al pacto fiscal, porque si tú estás planteando un concepto enteramente nuevo, pacto fiscal con moderación del Estado, con incentivo a la inversión, y le das un mes después de haber estado un año discutiendo la reforma tributaria y no haber ni siquiera hablado de los otros dos componentes del pacto fiscal, obviamente eso disminuyó las posibilidades de ese pacto fiscal. Ahora, el tema relevante es lo siguiente, ¿por qué es tan importante que ponga medidas concretas el gobierno de moderación del Estado? Porque de moderación del Estado el diagnóstico lleva 20 años. Han habido centros de pensamiento de todo el espectro político que publicaron un libro conjunto que recomendó cosas muy precisas, de, por ejemplo, modernizar el régimen de empleo público, terminar con la cancha libre que tienen los gobiernos para designar funcionarios de confianza, que está relacionado con el tema de democracia viva, entre paréntesis, y eso no ocurre, no hay voluntad política. Entonces, ¿cómo te puedes sentar a una mesa donde te dicen en el fondo, mire, modernicemos, la moderación del Estado no puede ser retórica? ¿Por qué, Bernardo, usted dice que no hay disposición si el ministro Marcel lo ha dicho claramente que sí, está esa disposición? Yo estoy convencido que el ministro Marcel... Y podemos preguntarle acá al senador Insulza si hay o no la disposición desde el oficialismo. Yo creo que realmente una parte importante de esos recursos tiene que incentivar hoy día la producción. Si tenemos un problema, no ahora, lo tenemos hace ya una década que tenemos un problema de bajo crecimiento en el país, eso es claro. Por esas razones que se habla del pacto precisamente para incluir esas cosas, porque si fuera solamente para tener plata para la pensión única, universal, general, o como se llame, la PGU, si fuera eso solamente, probablemente habría que decir de dónde sacamos la plata, simplemente. Un pacto fiscal es más que eso, mire, la plata la sacamos para hacer las siguientes cosas, y ahí tiene que ir lo que dicen las dos partes, pues. Las dos partes, por cierto. Pero si una parte diciendo, mire, aquí no hay condiciones para cobrar ni un peso más de impuesto, entonces ¿de qué pacto vamos a hablar? A su juicio, Bernardo, y eso es lo que yo he escuchado esta semana, ¿no? A su juicio, Bernardo, ¿por qué no se ha, digamos, este consenso que usted menciona lo tenemos efectivamente hace décadas, todo el mundo lo sabe, todos los que han estudiado este tema lo saben, están de acuerdo, los técnicos, digamos. Sin embargo, ningún gobierno de ningún color le ha puesto énfasis o ha insistido en esto. ¿Por qué tiene usted un diagnóstico sobre esto? Es difícil que el sistema político se autolimite. Si finalmente el cambio del régimen del empleo público pasa por restringir la lógica de las designaciones de confianza. O sea, hoy en día cualquier gobierno de cualquier signo político entra y cambia 2/3 de los directivos de los servicios públicos. Eso explica en parte lo que está pasando hoy día con Democracia Viva. Yo encuentro mucho más relevante que la arista de por qué se asignaron esos recursos directamente a una fundación es lo que subyace. Son las fallas estructurales del Estado que explican que eso ocurra. Y esas fallas estructurales dicen relación con la cancha libre que hoy día tienen los gobiernos para designar personas de confianza, recomendado por muchos parlamentarios,
a lo largo y ancho de todo el Estado. Entonces, cuando digo en el fondo, esto no es una excusa para dilatar la discusión de reforma tributaria. Si no se pone de verdad una cosa que está 100% diagnosticada, que hoy día yo me revisé todas las columnas del domingo pasado y de tú, Pablo, también lo mencionaste, Daniel Matamala, todos hablando de modernización del Estado. Pero no ha habido ninguna iniciativa legislativa desde los tiempos que usted participó, senador, como ministro de Estado. Digamos. Yo aprovecho entonces de decir que hay una historia oculta de la remodernización del año 2003. Hace 20 que años cuando ya. Pablo Longueira llegó a mi oficina enviado por el presidente Lagos y me dijo, necesitamos un montón de proyectos, y yo le digo, yo tengo un montón de proyectos. ¿Y quién los había hecho esos proyectos? Los había hecho durante varios meses por puro gusto de hacerlo. Es un equipo legislativo, un equipo encabezado por Mario Marcel y Javier Echeverri. 49 proyectos. 49 proyectos, sí, pero algunos eran puntuales, pero pues estaba la reforma. Ahora, por cierto que no fue, por ejemplo, el tema de la alta dirección pública no fue todo lo que podría ser, pero naturalmente yo imagino que estando Marcela ahí es difícil no meter el tema de la administración. Y allí se pública estableció el tema del registro de las personas jurídicas que pueden hacer tratos con el Estado desde la sociedad civil, ¿cierto? Es una buena decisión, por cierto. Y eso es lo que habría que reformar, dado lo que está pasando con los tratos directos. Y yo quisiera preguntarle si no ven que existe el riesgo, quizás, de que haya una cierta percepción de impunidad en los casos de eventuales irregularidades, porque obviamente que el trato entre el Estado y las fundaciones puede afectar no solamente a este gobierno, también a los gobiernos anteriores, y puede ser que, como ha ocurrido en otros momentos, de repente, ¡pups!, hasta aquí nomás llegamos y no investigamos nada más y hacemos un pacto político que puede ser muy bueno para la gobernabilidad, pero muy malo contra la corrupción, digamos. Yo creo que efectivamente lo que existe principalmente en materia de estos traspasos de fondos a entidades privadas, es falta una manga bastante ancha para la entrega de recursos, sobre todo a nivel de municipios y otras partes, ¿no? Cuando uno quiere hacer algo en un ministerio, generalmente tiene el control de la Contraloría y de una cantidad de servicios, ¿no? En cambio, muchas veces los fondos que salen del bolsillo público para ir directamente a entidades privadas, simplemente exigen rendición de cuentas, que no es lo mismo que tener una fiscalización permanente. Yo soy muy partidario de corregir eso, efectivamente. La iniciativa popular de norma que presentaron ustedes, Bernardo, que ya superó los 10.000 firmas, así es que va a ser debatida en el Consejo, ¿contempla algo en este sentido? Está bastante relacionada con, creo yo, las que son las fallas estructurales del Estado de Chile, en el fondo, que habilitan que ocurran estas cosas. Primero, en el fondo, una separación nítida entre lo que es gobierno y lo que es administración del Estado. Y le doy un ejemplo. Este gobierno legítimamente llegó con una impronta de instalar procesos participativos para diseñar las políticas públicas. Hablemos de vivienda, democracia viva. Efectivamente, muchos de las fundaciones que están en el fondo hoy día escrutándose, se ganaron recursos para hacer procesos de participación, democracia vecinal, en otro ámbito, por ejemplo, en el tema de las pensiones, hay unos fondos que se destinaron a una fundación de la CUT para transformar a los sindicatos en la vanguardia del sistema profesional chileno. Entonces, yo no estoy discutiendo en el fondo los objetivos, pero el gobierno fija los objetivos, consigue un presupuesto en el fondo del Congreso Nacional y luego quien ejecuta, quien asigna, es una administración pública independiente del gobierno. Y eso es lo que no ocurrió acá. Y es lo que aborda la iniciativa popular de norma por un Estado sin pitutos, que efectivamente ya superamos las 10.000 firmas. Y creo que en parte hay un interés ciudadano por lo que ha ocurrido con Democracia Viva. Y creo que lo relevante aquí es separar en forma nítida los gobiernos de turno. Un gobierno llega legítimamente, electo democráticamente, como el presidente Boric, elija a sus ministros, pero esa elección de personas del fondo cercanas no puede extenderse a todo el aparato público. Entonces yo me preocupa a mí que en el fondo o sea, que por estar en el fondo concentrados, que por lo demás es labor de los tribunales, ¿no es cierto? Si hay corrupción, no hay corrupción. ¿Por qué ocurren estas cosas? Aquí veía una persona que había sido ex asesor de la diputada Catalina Pérez, que estaba, ¿no es cierto?, en el MIMBU de la región de Antofagasta. Había otra persona que era su pareja, que también había sido asesor y había sido tesorero del Partido por la Democracia, que estaba, ¿no es cierto?, Revolución Democrática. De la Revolución Democrática, perdón. Que estaba en el fondo en asesorando al Ministerio de Defensa y al mismo tiempo dirigiendo una fundación que recibe los recursos públicos designados por el funcionario del CEREMI. ¿Por qué esa asignación debiera ser hecha por una administración pública profesional? El gobierno está bien que diga quiero gastar 400 millones de pesos. Que nos hemos dejado hablar Bernardo, no se está
la oportunidad, a partir de lo que usted dice, de llegar a un pacto fiscal donde se pongan todas estas cosas arriba de la mesa y donde ambos mundos, por decirlo así, cedan algo? Porque si no, vamos a seguir, digamos, en una historia donde no... Y lo dijo hoy día en una entrevista en el Diario Financiero, que me preguntaron. Yo creo que sí es importante hacer un pacto fiscal. Creo que el ministro Marcel es la persona más apropiada para hacerlo. Lo invitamos el viernes pasado a Pivotes, le presentamos propuestas de modernización del Estado. Lo que falta es que el ministro Marcel, que las conoce muy bien las propuestas que se deben implementar, es por qué no ingresa un proyecto de ley o anuncia que parte del pacto fiscal va a ser un proyecto de ley que cambia el régimen del empleo público en Chile. Yo la verdad es que creo que todo esto es muy interesante y yo estoy por hacer las dos cosas, primero. Ahora, yo quiero decir que yo creo que en general el mundo, este país tiene, empezando por la clase política, pero también parte importante de la ciudadanía y también de las organizaciones sociales, la convicción de que si nosotros resolviéramos estos problemas que estamos hablando aquí, tendríamos todos los servicios públicos que queremos. Entonces, en el fondo a nosotros nos gusta el sistema de Dinamarca, los daneses, que tienen la seguridad pública, tienen la educación gratis, tienen la salud gratis, tienen el transporte público gratis, tienen otra cantidad de cosas gratis y pagan 63% de sus ingresos en impuestos, pues. Ahora, a los chilenos no les gusta pagar todo eso en impuestos, pero eso a los que les gusta pagarlo probablemente son los daneses, que cuentan más bien el 40% con que se quedan, no para hacer exactamente lo que les da la gana, porque todo es gratuito. Pero no sigamos diciendo que vamos a hacer lo mismo que los daneses con 30% de carga fiscal. A propósito, ha salido gente muy buena desde ahí. Si la carga fiscal de este país es muy baja. Y eso es lo primero que hay que decir. ¿Estamos dispuestos a aumentar o no la carga fiscal? Porque si no... A lo mejor no queremos ser como los daneses, en realidad. Senador, antes de la carga fiscal, ¿sí? Hay un factor, cada vez que este tema se pone arriba de la mesa, hay un factor que siempre se dice y que pocas veces se, de alguna manera, escruta intensamente. Siempre se habla de que hay que reducir las brechas de evasión y las brechas de elusión. Para que la gente entienda, elusión son mecanismos legales que tú puedes de alguna manera derivar algún tipo de pago de impuestos. La evasión es un delito que tú escondes o falsificas una situación. ¿Cuál es realmente la situación a lo largo de los últimos 10 años en Chile respecto de, por ejemplo, la evasión? Cuando tú conscientemente decides no pagar lo que tienes que pagar. ¿Y a quién afecta eso? Hablando de estos tres componentes del pacto fiscal, por eso no quiero evadir el tema. Yo soy partidario de llegar a un pacto fiscal y soy partidario de las cosas que propone Ignacio Briones en la columna que tú mencionaste. A diferencia de los empresarios. Entonces, por ejemplo, no, a diferencia de los empresarios. Lo único que dijo en el fondo Rosario Navarro, presidente de la SOFOFA, fue en el fondo lo mismo que dijo Marcel en el Chile Day en Toronto y en Nueva York, que había que bajar el impuesto a las empresas porque Chile perdió competitividad, porque estamos 4 puntos por sobre el promedio de la OCDE. Pero estaba hablando de impuestos a las empresas. Sí. Y eso fue muy preciso. Y ahí el se ministro da Marcel mucho lo que le dio... En la empresa, mira, hay un consenso total, lo que pasa es que es políticamente difícil. O sea, al fondo, ¿por qué los países, por qué Irlanda tiene un 10% de impuesto a las empresas? ¿Porque quiere ser generosa con los empresarios? No, porque está convencida que de esa forma atrae inversión que finalmente genera un bien público que es el empleo formal. Entonces no es un acto de generosidad con los empresarios. Entonces, lo que dijo Rosario Navarro es exactamente lo que dijo el ministro Marcel. Ahora, medidas para combatir la evasión y la elusión, 100%. Eso el gobierno estima que podría ser 1,5 puntos del PIB. El royalty minero que ya se aprobó, que nos deja con una carga tributaria mayor a la de otros países mineros, cosa que no le importó mucho al Parlamento al aprobarlo, bueno, ya está aprobado, son 0,5 puntos del PIB. En fin, ¿por qué no eliminemos exenciones tributarias, la renta presunta? Políticamente nunca el sistema político ha querido eliminarla. O bien, en el fondo, gradualmente empecemos a equiparar la cancha de los que consumen diésel hoy día, que pagan menos impuestos que los vehículos que usan gas. ¿Y aumentar, Bernardo, los impuestos a las personas? Los impuestos, mira, partamos por el diagnóstico de la famosa comparación con los OECD. A nivel de impuestos a las personas, la tasa máxima que se paga en Chile es similar a los países de la OECD. Chile paga al final, como un sistema semi-integrado, paga un 43,5%. Le doy un ejemplo. La primera ministra de Nueva Zelanda anunció una gran reforma tributaria y la gran cosa que hizo en impuestos a las personas fue subir a 40%. Chile ya está en 43%. Por lo tanto, ¿puede subir más? Mira, no está ahí la gran recaudación que espera el ministro Marcel. La principal brecha está
en que en Chile solamente un 20% de las personas pagan impuestos y en Nueva Zelanda un 80% de las personas pagan impuestos. Los sueldos son más bajos y sueldos son Pero bajos. incluso a igual sueldo, un neozelandés paga impuestos. ¿Usted estaría de acuerdo Senador, con expandir la base? Yo Yo tengo una idea que circula mucho. Pero en la medida en que realmente aumentemos también o sea, disminuyamos la diferencia que existe en los salarios de unos y otros, pues. Porque cuando a ti te dicen, y yo le leo medio, tenemos que bajar el piso, los que tienen que pagar impuestos, por Dios, si la mitad de este país gana 500.000 pesos mensuales todavía, pues. Así es. ¿Cómo Entonces, evalúa la actitud de los empresarios en este debate, José Miguel? ¿Cómo evalúa la actitud del empresariado en este debate? Pesos, Yo creo que la gente reciba de vuelta A ver, un impuesto hablemos de negativo. Yo la actitud del empresariado, yo francamente, con mucho respeto, creo que exactamente lo que usted dijo cuando empezó la discusión, pues. O sea, cuando hace unos años atrás estábamos dispuestos a cortarnos las venas, todo a cambio de que hubiera paz y tranquilidad en el país, y todos iban a poner mucha plata y se iban a poner recursos. Incluso hubo por ahí algún empresario que le dijo al presidente Piñera, y esto lo sabía yo, mire, presidente, usted lo que tiene que hacer es hacer algo que a usted le cueste mucha plata. Que la gente va a creerle cuando a usted le cueste mucha plata esto. Y hoy día no quieren porque dicen que esto disminuye la posibilidad de crecimiento del país, etcétera, etcétera. Yo insisto, yo soy escéptico. Muéstrenme lo contrario, voy a estar feliz de haberme equivocado. Sí. Senador, pero ¿y qué la va a verdad pasar que si no hay pacto fiscal? yo creo que no va a pasar mucho, fíjate. Yo creo que va a pasar mucho, o sea, yo no soy de los que creen que van a haber nuevos estallidos aquí. Pero ¿qué le queda al gobierno? Porque el presidente en su cuenta pública le puso todas las fichas a esto. Bueno, el problema es que el presidente pues puso desde el comienzo fue las mínimas fichas, por así decirlo, en la reforma tributaria y en la reforma de pensiones, ¿no? Y yo creo que esas dos cosas están en dificultad, efectivamente, hoy día. Pero no están en dificultad por las mayorías políticas que hay en el país, no porque no sean posibles desde el punto de vista económico. Pero por supuesto, pero la pregunta es qué le queda al gobierno si sus dos principales reformas, ya que los anhelos transformadores grandes quedaron enterrados, digamos, queda en un lugar. Bueno, por eso que el planteamiento de Mario Marcel, que es una persona que se dedicaba a estos temas toda su vida, del pacto fiscal, no es una cosa cualquiera. El pacto fiscal es una cosa. Ustedes saben que el dogma de los tributaristas es que no se dice nunca en qué se va a gastar la plata cuando se cobran más impuestos, pues. Senador. Pero hoy día hay hasta disposición de eso, decir, mire, la vamos a gastar en esto. Pero no me Precisamente porque no parece haber piso para una reforma tributaria. Y por lo tanto, para hacer las reformas que el presidente pretendía, tenemos que contar con la actual caja fiscal. El caso de Democracia Viva no ayuda mucho, digamos. Pues nada, en absoluto, no ayuda nada. ¿Cómo evalúa eso? Mira, yo creo, si vamos a hablar de eso, en realidad yo pienso que bueno, mira, yo lo he dicho varias veces ya, si don Pedro Aguirre de Cerda no hubiera construido ninguna escuela durante su gobierno, todos habrían recordado que había partido diciendo gobernar es educar, pues. O ¿Cuál era sea, la promesa de este gobierno? Todo gobierno tiene una o dos promesas principales. ¿Cuál era la promesa de este gobierno que está? Una nueva ética, está pues. tocada acá? Era una nueva ética, por cierto. No el gobierno mismo, ¿eh? El presidente Boris es bastante más práctico en estas cosas. De muchos dirigentes era nosotros. Aquí ha llegado un mundo nuevo a la política. Sí. Y la gente creyó eso, mucha gente votó por eso. Bueno, Senador, efectivamente era un mundo nuevo. Si el problema que se está discutiendo es si ese mundo nuevo tiene ideas nuevas que funcionan. Bueno, Mira, yo creo que efectivamente en este país se ha producido un cierto deterioro de la política en la medida en que se van produciendo fenómenos de corrupción que hacen que gente que la corrupción le parece interesante ingresen a la política, pues. sí. Senador, Entonces, yo creo que hoy día el mundo político está lleno, existe más gente que no tiene una buena conducta y por Senador, lo tanto no hay que cambiar la confianza por la transparencia, como sí. lo dice el... Senador Insulza, ¿usted cómo ve que se mantenga el ministro Jackson en el gobierno? Porque él es el rostro, digamos, de esta teoría de la superioridad moral. Y bueno, hay mucha presión de que su presencia en el gabinete es un problema para el presidente. Mire, yo nunca he sido partidario de decir a los presidentes a qué tienen que poner o a qué tienen que sacar, no lo he hecho nunca no le he pedido nunca la renuncia a nadie. Yo creo que todos tienen que evaluar cuál es uno está ahí, es cierto que está ahí para servir mientras le dice el presidente de la República que tiene que servir, pero también tiene que evaluar su propia ¿Él debiera reflexionar sobre eso? Yo creo que todos los que están en el gabinete deberían reflexionar sobre lo que están haciendo. Por ejemplo, yo creo que esa salida del ministro Montes sería un desastre. Ya, ¿cómo lo Pero ve con el toda ministro franqueza. Monte? El ministro Jackson, yo creo que tiene el mayor problema del ministro Jackson no es tanto este tema de la transparencia. O sea, el problema del ministro Jackson es que él llegó al Senado el primer día que nos juntamos cuando empezaba el gobierno
y dijo: este gobierno tiene dos partes, dos etapas, antes del plebiscito y después del plebiscito. Esa fue una reunión con los senadores socialistas, ¿no? Claro, con los senadores socialistas y el PPD, y estaba Pancho Buenchumilla también, recuerdo. No era solamente, yo recuerdo que estaba sentado Pancho al lado mío, por eso recuerdo que éramos dos. O sea, mal cálculo político tiene Jackson. Era un cálculo político, es decir, incluso la decisión respecto de qué comisiones queríamos tomar, de qué cosas queríamos hacer en el Congreso, se tomó en función fundamentalmente de esta idea que había dos partes del gobierno. Y resulta que la primera parte la perdimos por un 28% de los votos. Pues. Y ahora, senador, ahora con este escándalo de RD, ¿cómo ve usted a RD y al ministro Jackson y al gobierno? Yo la verdad es que creo, mire, RD, hay que considerar que RD probablemente de ese sector del arco de gobierno, tiene una cantidad de profesionales que están en todos los ministerios, en todas partes, o sea, no es cualquier cosa. Tiene un peso, yo diría que es cierto que los partidos del socialismo democrático han adquirido gran fuerza en el gobierno últimamente. Pero a nivel de cuadros medios, de mandos medios, hay una gran cantidad de revolución democrática, no es una cosa ligera. Y aparentemente hay indicios de amiguismo, eventual corrupción. ¿Cómo se logra un Estado sin pitutos, Bernardo, en la propuesta que ustedes tienen? Bueno, ¿cómo va? Por favor, trata de poner ejemplos nacionales. Muy práctico. No solamente daneses, digamos. No, mira, lo que pasa que, como decíamos recién, políticamente siempre es difícil hacer una reforma al empleo público, de forma tal que se limite la cancha libre que tienen los gobiernos para designar, como decía recién el senador, militantes, digamos, que no necesariamente están ahí por sus competencias y experiencias, sino que por su cercanía política al gobierno o al parlamentario que lo recomendó. Es difícil políticamente, porque es difícil que los mismos parlamentarios se autorrestrinjan de esa facultad que hoy día tienen. Por lo tanto, creo que es fundamental que este tema vaya en la Constitución, que sea un habilitador. Entonces, ¿qué proponemos nosotros? Que la Constitución establezca esa separación entre lo que es gobierno, que diseña, propone las políticas públicas y las acuerda en el Parlamento, y luego que él las implementa y él las ejecuta, que es la administración. Claro, y que la haya más administración tiene que ser a través de un proceso de selección abierto, competitivo, meritocrático, técnico, tiene que haber evaluación de desempeño. Piensa usted que hoy día, en el Estado de Chile, un 95% de los servicios públicos evalúan al 100% de sus funcionarios con un 100% de nota. En circunstancias que el mismo Estado, o sea, las personas evalúan, una de cada 5 personas, evalúan mal los servicios que presta el Estado. O sea, el Estado evalúa en un 100% a sus funcionarios y los chilenos evalúan mal los servicios que prestan esos funcionarios. Entonces, es difícil y por eso creemos que es tan importante y por eso ingresamos a esta iniciativa popular de norma estadosinstitutos.cl, que ojalá se sumen porque mientras más apoyo tenga, más fuerza va a tener en el fondo. Hasta el 7. ¿Sí? ¿No le gusta a usted, senador? Lo que pasa es que el concepto de instituto francamente, yo siempre he pensado, y yo siempre creí que podíamos llegar a eso, que hay que distinguir derechamente entre el mando político y el aparato del Estado. Pero eso no ocurre en el Estado chileno. No, por cierto que no, eso ocurre en algunos estados anglosajones más o menos hasta por ahí, en que el ministro y los subsecretarios, los viceministros son de designación política estricta, pero existen lo que se llaman, por ejemplo, los secretarios, el secretario permanente. Secretario permanente es aquella persona que permanece en un ministerio el día que se termina, y que es el que está a cargo de la gestión. Sí. El que está a cargo de la gestión es un funcionario no designado, sino que es un funcionario de carrera, por así decirlo. Como el secretario de la Cámara o del Senado. Algunos defectos puede tener porque naturalmente existe una cierta tendencia a la burocratización, por lo tanto hay que vigilarlo también permanentemente y por lo tanto someterlo también a escrutinio y evaluación. Pero yo sí soy partidario que en su gran mayoría los ejecutores sean personal de servicio permanente. José Miguel, tú viviste mucho tiempo en Estados Unidos. Y ahí, si es que hay algo que pudiéramos decir, es que Estados Unidos, tú mencionaste algunos países anglosajones, tiene una burocracia que funciona. Sí, pero menos que Inglaterra o que Nueva Zelanda. Quizás menos, pero es una burocracia que funciona. Lo que trato de decir es que no es necesario reinventar toda la situación de servicio público y de administración pública
hay que hacer Tú que... mencionabas el caso de Nueva Zelanda. Lógico, A mí hay que hacer cosas que... visitar Nueva Zelanda y le Exacto. pregunté a la primera ministra. Lo que pasa es Esa que petición una pública mezcla- tiene que en Estados funcionar. Unidos- Cuando cambia un en Estados gobierno Unidos se designan menos de 50 personas. En Estados Unidos en Chile son 4.000. La percepción tuya es fundamentalmente por el mecanismo que existe de que los altos funcionarios requieren, la mayor parte de ellos, aprobación por el Congreso. Por lo tanto, el que Además. quiere sacar pero para abajo pues era la regla de Andrew Jackson desde hace mucho tiempo. Eso tiene como más, ya tener 2 siglos ya, pues. El ganador se lleva con todo y se lleva todos los cargos, pues. Entonces entra mucha gente al sector público por vía de pituto político, por así O decirlo. sea, 4.000 cargos es una Sí. locura. Senador. Mira, yo pasa, aquí yo efectivamente todavía es mucho. No, Antes era no sé si son mucho- 4.000, antes de era hecho ni mucho más. siquiera conocemos la cifra No. de personas que son designadas por el gobierno de Lo que turno. pasa es que, mira, yo se habla aquí de quiero- miles, aquí pero quiero no se sabe cuántas aquí son. Quiero reivindicar lo que nosotros hicimos en el año 2003. Para empezar, nosotros hicimos una escala única de sueldo. En que el sueldo máximo era, yo recuerdo perfectamente, como si tú estuvieras sentado en la mesa, y que se dijo, bueno, ¿y cómo fijamos esto? ¿Cuánto gana el presidente de la República? Yo dije lo mismo que el presidente del Banco Central. Pues. Y a todos les pareció bien lo mismo que el presidente del Banco Central, que fijaba por una asociación, por un grupo de banqueros, digamos. Y de ahí para abajo, 90%, 85%, etcétera. Lo que pasa es que ese sistema de pronto se perforó en algunos casos necesariamente. Por ejemplo, los directores de hospital. Tú no vas a encontrar ningún director de hospital disponible por un grado 4 porque ganaría menos que lo que gana en su consulta médica. Pero cuéntenos más del lado B de ese pacto, porque hoy día uno ve como prácticamente imposible que la oposición y el oficialismo se pongan de acuerdo. Rápidamente, con el tiempo empiezan a crearse categorías distintas. Mira, no, este tiene que ser un cargo especial. Y de pronto ya el cargo especial pasa a ser casi condición para poder trabajar. Pero en lo político. Además de las José Miguel. asesorías que son pagadas aparte. Senador, pero hay espacio hoy día para alcanzar un pacto como el que usted ¿Cómo es? protagonizó, Yo hay liderazgo, hay mira, voluntad. Claro. ¿Y qué Perdón, falta, senador, Daniel, yo creo que para eso? Depende de la magnitud la magnitud que evaluemos que tiene la crisis. Es que todavía no sabemos. Porque esa vez yo te lo digo, mira, quiero decirte francamente, yo discutíamos todos los años. Esto fue el 2003. Entonces el 2000, el 2001 y el 2002, cuando el señor ministro del Interior llegó con su ¿cómo se llama? Su hoja de navegación para con el presidente, lo discutía con el presidente. Que sería usted, digamos, ¿valdrá tercera la pena persona? toda esta reforma del Estado? ¿Valdrá la pena la reforma del Estado? Mira, a la gente en general, al ciudadano común, la reforma del es Estado no le demasiado importa sexy, mucho. lamentablemente. Pero de pronto nos encontramos con un lío fuerte, con un lío gordo. Porque ahora, que no era, a mi juicio, no tenía la gravedad que se le dio, pero a nivel de opinión pública, digamos, fue una gran crisis. Y por lo tanto tuvo que hacerlo. Y en ese momento, claro, surgieron todos estos proyectos, las leyes de compra, los contratos públicos, la alta dirección pública, Importante. etcétera. Pero ¿no? tenemos espacio hoy día para que ocurriera algo análogo. Yo creo que podemos tenerlo, sí. ¿Y qué magnitud Posible. tiene la crisis como para llegar a eso? Mira, es que pasa que yo creo que la magnitud que tiene es lo que preguntaba Daniel, o sea, ¿cuál sería la agenda de gobierno? Entonces, ¿qué cosas hacemos de manera que este gobierno trascienda dentro del... Porque la gracia es que los gobiernos trasciendan y figuren en los libros de historia, no es la cantidad de veces que se pelearon entre ellos. Pues. Siempre decían lo mismo, es la cantidad senador, de cosas que hicieron. Sí, le quiero Y yo creo preguntar. que es una cosa que se podría hacer. Sí, Una le real quiero- reforma del Estado. Sí. Ahora, para empezar, o sea, nosotros tenemos una cantidad abrumadora de ministerios, por ejemplo. Es infinito. Y de servicios repetidos, eso sí hay. Sí. Eso se podría cambiar mucho. Y cada grupo quiere un nuevo ministerio para sí, porque si no Todo, se siente pues, representado, eso digamos, es un naturalmente. absurdo, a mi juicio. Claro. Senador Insulza, el que le quiero preguntar, perdón. dale nomás. ¿Qué es lo que hay que hacer ahora para lograr esos acuerdos, como por ejemplo en su momento el 2003? Porque de verdad, ¿qué es lo que falta? Liderazgo. Usted mismo dice que el pacto fiscal ya lo da por muerto. Si no se puede acordar mínimamente prácticamente nada, ¿cómo se podrá llegar a un acuerdo de esta envergadura cuando además siguen saliendo investigaciones, siguen también habiendo tensiones políticas? Hay dentro del Parlamento personas que están presionando por la responsabilidad política del ministro Montes, por ejemplo. Entonces, ¿qué faltaría? Y la segunda pregunta, senador, es sí. ¿cuánto le preocupa a usted, como uno de los senadores más importantes del oficialismo, el destino de este gobierno? Si no va a tener plata para ninguno de los programas y si no puede sacar adelante esto y con este escándalo encima. Mire, la verdad es que yo diría dos cosas. Primero, yo siempre me preguntaron, después de la reforma del año 2000, del 2003 y todas esas cosas, me preguntaban a cada rato eso.
¿Y cómo se...? Porque se supone que uno es el hombre de los consensos, de los acuerdos, ¿no? Yo decía, mire, lo primero para tener un acuerdo es querer tenerlo. Y la primera pregunta es si realmente, desde ambos sectores, porque para este baile se necesitan dos, ¿no? De ambos sectores tiene que existir la voluntad, las ganas de hacerlo. Y en esa ocasión parecía, francamente, el 2003, parecía un buen negocio, digamos, en el sentido que la UDI, por ejemplo, el principal partido de la derecha en ese momento, quería encontrar alguna forma de mayor legitimación dentro del marco político chileno, después de un periodo post-dictatorial, todo lo demás, y por lo tanto le pareció bien, en el fondo, estirar la mano y decir nosotros estamos dispuestos a hacer estos acuerdos. Y de parte del gobierno, el presidente Lagos fue decisivo en eso. Él decidió que iba a ir a los acuerdos y lo decidió conmigo y con algunos más y todos fuimos. Pero eso tanto era necesario que lo quisiéramos todos, que yo recuerdo cuando íbamos entrando a la sala en que íbamos a votar en la Cámara de Diputados, me crucé yo por el camino con Pablo Longueira, y me acuerdo de haberle dicho, y tú te das cuenta que aquí tenemos 6 partidos, si uno se nos cae, se nos van a caer todos. Claro. Y efectivamente todos dijeron que sí. Entonces es muy esencial eso. Si no hay acuerdo, no hay ganas de llegar a un acuerdo, no se llega. Y yo francamente, en este país, en este momento, no veo mucha voluntad de acuerdo. A lo mejor la hay, ojalá la haya. ¿Algo así, Bernardo, en el fraccionamiento político de hoy día? Yo creo que es más difícil desde ese punto de vista. Hay más fraccionamiento, hay menos disciplina dentro de las coaliciones. No solamente dentro de las coaliciones, dentro de los partidos. De hecho, Pablo Longueira controlaba una bancada de, no sé, 35 o 40 diputados. Ahora creo que el contexto, muchas veces, como decía el senador, los temas de moderación del Estado son áridos, técnicos, no son muy atractivos para las personas, pero hoy día las personas se conectaron con este tema. O sea, a nosotros nos sorprendió la rapidez con que logramos en el fondo 10.000 firmas, 15.000 firmas, en fin, sobre esta iniciativa de un Estado sin pitutos que refleja en el fondo el deseo de modernizar el Estado. Pero o sea, es que ahí hay otra cosa, Bernardo, ahí hay otra cosa que es la medular. ¿Cómo se mide la calidad de un Estado? Nosotros lo medimos, y perdónenme que lo diga así medio abruptamente, porque las autoridades del Estado dicen cómo es. Tú mencionaste 2 veces y muy bien dateado, ¿cuál es la percepción que tiene la gente de cómo funciona la administración pública? No estoy hablando del gobierno, no estoy hablando de quién es el presidente o qué partido gobierna, no estoy hablando de cómo las cosas que yo tengo que hacer y que me afectan porque tengo que lidiar con el Estado en un montón de cosas, ¿qué tan buena calidad es esa? ¿Por qué no se ponen la fuerza no se pone en tratar de mejorar la percepción de la administración pública, pero desde el punto de vista de los ciudadanos? Se usa, siempre se usa. Ahí está, pero al final manda la otra lógica. Eso pasa, ¿no es cierto?, por las personas que trabajan en el Estado, sus incentivos. O sea, otro ejemplo de por qué el senador decía que de repente se arman vías paralelas en el fondo para contratar. ¿Por qué ocurre eso? Porque el régimen de empleo público es extremadamente rígido. Tú no puedes remover a una persona fácilmente. Entonces una persona que puede tener un mal desempeño, llega un ministro de Estado y sigue ahí eternamente. Entonces también en el fondo la iniciativa popular de norma incluye eso. Claro, que el régimen de empleo público regule no solamente la contratación, la promoción, la movilidad interna. Hoy día una persona que trabaja en la Dirección General de Agua y ve una oportunidad interesante en otro servicio público, no se puede mover de ese lado a otro. Son compartimentos estancos. Cada proceso que se abre en el fondo se llena con personas internas de esa agencia. Claro, no puede moverse de un lado para otro. Entonces, eso va en las leyes. Por eso es tan imperativo en el fondo que se modernice el régimen de lo público y ese cambio tiene que partir en la Constitución. Pero por ejemplo, José Miguel, tú mencionaste a Dinamarca y tú conversas en la calle con los daneses respecto de eso, independientemente de quién está gobernando, y la gente se siente satisfecha en gran medida de cómo funciona la relación que tiene con lo público. Ahora, yo creo que la verdad es que aquí hay un problema, porque yo creo que efectivamente este Estado se ha ido agrandando, y aquí no le vamos a echar la culpa a nadie, pero se ha ido agrandando con el tiempo, fundamentalmente por la necesidad de nuevas funciones que está bien que se creen. Pero yo me gustaría poner un par de ejemplos. O sea, nosotros creamos un Ministerio de Ciencia, pero mantuvimos la Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica, mantuvimos todos los organismos que estaban debajo. Entonces le pusimos un ministerio por encima para que hablar del deporte. Yo recuerdo mis discusiones con Jorge Pizarro, que quería que el deporte
dependiera directamente del presidente de la República. Yo le decía, mira, nada depende en este país del presidente de la República de manera directa, nada. Entonces eso tampoco. Bueno. Pero se da cuenta que eso se creó la Comisión Nacional o algo así se llama. Y cuando se creó el Ministerio del Deporte permaneció la otra organización. Entonces hay un nivel de duplicación en el sector público muy fuerte. Sí. Y naturalmente todos sabemos cómo son las cosas, o sea, porque como existe en esto mucho más debate, mucho más discusión, cambian los gobiernos, etcétera, se va agolpando un número mayor de gente. Otro ejemplo de lo mismo que usted dice que dice usted, senador, es que el tema de agua, que es un tema súper relevante, que mucha complejidad, está la Dirección General de Agua y se está proponiendo crear una subsecretaría del agua. Exacto. Sin eliminar la Dirección General de Agua. Entonces, que todo el mundo quiere ministerio, todo el mundo quiere subsecretaría. Sí, claro. Oiga, usted, senador, dijo algo que veía que sería un desastre si se va el ministro Monte. Y ahí quedamos. ¿Por qué sería un desastre? ¿Y qué piensa usted de todas estas presiones que hay para que él salga o para acusarlo constitucionalmente? Mira, porque yo creo, la verdad es que usted puede ser que le tenga mucho cariño a Carlos y yo, porque somos amigos desde hace tantos años. Yo creo que una persona que ha vivido toda su vida en función del tema del sector, en la cosa de lo público, es difícil que a última hora cometa alguna cosa. Ahora, pero él está muy golpeado por esta cosa que ha ocurrido, creo yo, porque realmente lo han atacado mucho y ha tenido que, entre tanto, juntar papeles, documentos, etcétera. Y no es una persona de carácter demasiado fácil, Carlos. Entonces mi preocupación, como alguien me dijo el otro día, no es que lo echen. Mi preocupación es que se vaya. ¿Que él renuncie? Eso claro, porque si se empieza a ir la gente más competente, entonces estamos perdidos. Pues. Ahora, ¿no tiene responsabilidad política él? No, lo que pasa es que los ministerios, contrariamente a lo que se piensa, sobre todo, entran efectivamente, la gente ingresa por la vía más de la subsecretaría y de las direcciones, etcétera. Entonces, este no es el equipo que él formó completamente nuevo, un equipo del cual se hizo cargo ya prácticamente hecho. Entonces yo creo que ha hecho un gran esfuerzo por una tarea que le dio el presidente de la República, que es una tarea tremenda de construcción de viviendas, ¿no? Y efectivamente, ¿no? A mi juicio, las cosas que ocurrieron en esa subsecretaría son muy... Porque, mire, por ejemplo, nosotros estamos creando un Ministerio de Seguridad Pública ahora. ¿Dónde pone usted? Porque naturalmente la primera tendencia exactamente es lo que se ha dicho aquí, o sea, es... Bueno, norma primero para que nadie se quede cesante. O sea, nadie que trabajara en el Ministerio del Interior se va a salir de eso, ninguna cosa por el estilo. Sin embargo, hay que poner gente que sepa de seguridad pública, que sea realmente profesional del tema, que lo trabaje bien. Bueno, toda esa gente va a parar a una subsecretaría, pues. Porque realmente a la gente se le olvida que en este país el jefe de servicio generalmente es el subsecretario. Sí. O sea, ya con la salida de la subsecretaria ya está. Yo espero que la nueva subsecretaria pueda poner orden en lo que pasó. Efectivamente, no sé si ya que con eso esté hecho, porque tiene mucho servicio del ministerio, pero por lo menos creo que y no estoy culpándola a ella, pero creo que era absolutamente necesaria su salida. Fidel Espinosa, el senador de su partido, también dijo aquí la semana pasada, Santiago aquí. Ese sí sonó, pero... Fue elocuente. Yo lo vi. Muchas interpretaciones posibles. Bueno, dice que no solamente los miembros del Frente Amplio que están en el gobierno pecan de soberbia, sino también ministros del socialismo democrático como Carlos Monti y Carolina Toá, dijo. Bueno, aquí hay en los partidos y en las organizaciones existen rencillas y problemas en las cuales yo trato de no meterme lo más mínimo, ¿no? Fidel es una persona que realmente tiene un gran contacto con la gente, entonces percibe los problemas que están ocurriendo, etcétera. Pero él no quiere mucho al ministro Montes, nunca lo ha querido demasiado. ¿Está de acuerdo, senador, con las afirmaciones de la presidenta del PPD que dijo que en el mundo del Frente Amplio no había preocupación suficiente por la gestión? Que era lo que realmente era importante al administrar el Estado? Es una acusación dura porque están gobernando, digamos. Yo creo que generalmente cuando la gente que entra por primera vez al sector público tiene poca preocupación por el tema de la gestión, de que las cosas se hagan bien. O sea, en la vieja discusión sobre las ideas o la ideología y la política, la concreción, yo creo que más se queda con las grandes ideas. En muchas partes ocurre eso. Se formula una propuesta y se cree que la propuesta está ejecutada y lo que no se valora es lo suficiente, es lo que cuesta hacerla, lo que se demora en construirla. Generalmente la gente que ha entrado más recientemente tiene la idea de los principios, pero no de la gestión. Y a mi juicio este gobierno tiene un problema de gestión, lo digo francamente, creo que ha tenido un problema de gestión. Bernardo. Que se habría resuelto, ciertamente, si hubiéramos heredado un Estado como lo que yo decía antes, un Estado más en forma. Exacto. Bernardo, y también, senador, a ver,
nos queda muy poco tiempo. ¿Qué es lo que el mundo empresarial necesita ver para poder generar condiciones para que se dé, por ejemplo, desde un pacto fiscal hasta una reforma en los dos factores que están pendientes, que son pensiones y tributarias? Bueno, yo no estoy presidiendo ningún gremio empresarial, así por eso que mismo te lo pregunto, porque está más libre. Pero asumo mi condición de empresario y estoy presidiendo este laboratorio de políticas públicas donde nos hemos involucrado en estos temas. Así que respondo desde ahí. Yo creo que, muy concreto, el pacto fiscal tiene 3 patas: tributaria, moderación del Estado y incentivo a la inversión. Creo que falta contenido en las dos, en la moderación del Estado y en incentivo a la inversión. ¿Qué tipo de moderación del Estado? Cambiar el régimen de empleo público, separar nítidamente en el fondo lo que es gobierno de administración pública, hay que hacerlo en la Constitución, pero también en paralelo se puede avanzar con una política pública. Ingresar un proyecto de ley que modifique el régimen de empleo público. Eso respecto de moderación del Estado. Incentivo a la inversión. Creo que el principal impuesto que tiene la inversión en Chile hoy día es todo el sistema de permisos, tanto sectoriales como ambientales. Nuevamente, un tema largamente diagnosticado y que nunca existió la voluntad política para emprenderlo. Bueno, hoy día en este contexto de crisis, bueno, si queremos incentivar la inversión, vamos por ese proyecto de ley también que modifique el sistema de permiso y el sistema de evaluación de impacto ambiental. Y en el tema tributario, para no evadir el tema tributario, sí, pues yo estoy de acuerdo que hay que avanzar en el pacto fiscal que incluye el tema tributario. Evasión y elusión, eliminar exenciones tributarias y ponernos al día en todo lo que es la tributación de externalidades negativas. Ahí hay suficiente, en el fondo, instrumentos para... Y ahí están las brechas. Y creo que abrir una discusión. Yo estoy de acuerdo que hoy día la clase media, en el fondo, obviamente está viendo una situación difícil, inflación, la economía mal, poco de empleo. Entonces, cargarle la mano con más impuestos no puede no ser el momento, pero hay que entrar a esa discusión de que la base de contribuyentes en Chile es baja. En Chile pagan un 15% de las personas impuestos, en el resto del mundo pagan un 80%. Hay que decir también que las personas en Chile pagan masiva y también tienen que, a través de otros instrumentos, como son las contribuciones de seguridad social, contribuciones de salud, de pensiones, que también indirectamente son impuestos. Por lo tanto, hay que también considerar informal, eso. Que es otra... Claro. A ver, a mí me gusta mucho lo que he escuchado y lo que realmente es necesario. No le ha cambiado el pesimismo, sí. No, el pesimismo no, yo sigo siendo... Mira, que es mejor, yo prefiero decir que soy realista. Y yo creo que hay gente que recién llega a la política y tiene mucho que ganar y se puede ilusionar con eso. Puede pensar que ahora que ya sacó una cantidad de delegados y todo lo demás, ahora, como lo dijo alguno, que después lo corrigieron de inmediato, ¿por qué vamos a conversar con las minorías si nosotros somos mayoría, no? No, yo creo que el país necesita, si ha de salir adelante, no de inmediato. Ayer el otro día tuve una discusión fantástica entre el Senado, entre la presidenta del Banco Central y algunos senadores, porque ahí es una estupenda presentación del estado actual de la economía, pero en los márgenes lo que se podía hacer, pues, hay que ser realista, ¿no? Y los senadores quieren escuchar cómo crecemos al 6% de nuevo lo más rápidamente posible, entonces pues cuesta mucho entenderse. Yo creo que nosotros necesitamos un acuerdo, necesitamos un pacto, a lo mejor más allá de un pacto fiscal, incluso un pacto más amplio, un pacto nacional. Esto lo vengo diciendo yo desde que lo dije en el medio del estallido, en el medio del estallido. Necesitamos un nuevo pacto social, en que discutamos todas estas cosas. Yo creo que lo que ha dicho que Bernardo son bases que habría que discutir. Ahora yo le llamo la atención el hecho que está del otro lado en la discusión, es aquel con el cual yo trabajé todos los acuerdos del año 2003, pues. Entonces las condiciones están para hacerlo. Y yo creo que tenemos además un presidente que quiere que se haga, que ciertamente tiene los problemas que tiene todo, cuando hay que manejar una coalición tan múltiple como la que tenemos, ¿no? Pero que yo creo que él quiere que haya ese acuerdo para poder avanzar. Bueno, senador Bernardo, muchas gracias por haber estado con nosotros en Tolerancia Cero. Muy buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. Volvemos en un rato. Muchas gracias.